primero, bueno, estamos muy contentos de poder compartir. Lo que se va a discutir aquí son unas tesis que están, algunas en una fase muy inicial, como el caso de Carolina, pero yo le agradezco que esté acá para justamente en esta oportunidad de discutir con ella, y que no vamos a tocar solamente los temas atacameños, sino que son temas que tienen que ver con los temas extractivos que hemos considerado en la primera instancia del seminario, pero nos pareció con Nicolás que era importante o interesante ampliar un poquito la red también para dar punto de comparación y tener espacio de discusión para los estudiantes de doctorado y también para nosotros mismos. Y está claro que, bien como lo señaló Nicolás, hay un tema que está dentro de lo que es cuál es la identidad, cuáles son los especificidad antropológica de los territorios mineros, y lo mismo podríamos preguntar acerca de las geografías, que obviamente no son solamente la distribución de los recursos naturales o lo que se llama recursos naturales, sino que ver también con sus organizaciones, y de eso se trata. ¿Quieres agregar algo, Enrique? Sí, tal vez complementar, es muy probable que veamos poco, tal vez poco por ahora de Atacama, eh, pero tiene que ver con que en la discusión que hemos tenido hemos visto que tal vez una forma importante de los temas que se están trabajando a nivel doctoral tiene que ver con la visualización de ciertas formas de lo que hemos llamado, digamos, como un gran campo de las gobernanzas territoriales, o de elementos que atañen a este tipo de gobernanza y que podrían, por extensión, respecto de lo que son las perspectivas metodológicas y conceptuales con las que se trabaja, podrían ser extensibles, por lo tanto, a estos territorios, ¿verdad? A propósito de lo que señala Sebastián, de realidades extractivas, ¿verdad? O de ciertas formas de intervenir y concebir los territorios que podrían ser interesantes en este gran territorio de Atacama. Así que va por ahí. Empezamos, ¿no? Sí. preliminares. Estamos con Catalina, sí, está de acuerdo Sí, aquí Catalina, estoy. y les ruego que no hablen más de 15, ¿cuándo era? 15 minutos, ¿está bien? Sí, perfecto. Para tratar de tener unos minutos para intercambiar después. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Catalina Amigo. Ven ahí mi presentación, ¿cierto? No Sí, el sí. modo de... Súper. Mi nombre es Catalina Amigo, soy antropóloga social de formación de pregrado y magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad. Y estoy ahora, bueno, formo parte del programa doctorado en territorio, espacio y sociedad. Bueno, agradecer la invitación a presentar en este contexto tanto al profesor Enrique como al resto del proyecto. Yo la verdad vengo recién conociendo los temas y todo, así que en realidad mi tesis todavía no tiene, como bien decía Enrique, tanto que ver directamente con el tema ni minero ni en la región de Atacama, pero podemos ver ahí, yo creo, hay cosas importantes que se pueden hacer dialogar. En ese contexto, bueno, como advertencia previa, nosotros, bueno, con Matías estamos en primer año recién del doctorado, estamos en un proceso todavía de formulación del problema de investigación, y en ese contexto yo he estado trabajando en construir un problema en torno a la interfaz ciencia-política y su relación con la gobernanza territorial en un contexto de cambio climático, de clima cambiante. En esa línea, como las tres grandes coordenadas del problema o los tres grandes ámbitos que yo quiero hacer dialogar en mi investigación doctoral es, por un lado, el asunto relacionado a los riesgos climáticos, ¿no? Y cómo el antropoceno y la crisis socioambiental global hoy día es un importante desafío para la sociedad en términos de la demanda y la necesidad de coordinarnos como sociedad a distintas escalas para generar transformaciones en la sociedad. Por otro lado, también los riesgos climáticos en esta línea tienen altos niveles de complejidad, son problemas muy complejos y que tienen mucha incertidumbre, lo que genera importantes desafíos para la toma de decisiones y para la gobernanza, ¿no? Entonces, en este contexto hay importantes desafíos de legitimidad y de robustez del conocimiento que interpela tanto a la ciencia y a la producción de conocimiento científico como también a la toma de decisiones en términos políticos. Y esto en el fondo lo planteo desde la importancia en el fondo, con la urgencia de tomar decisiones en los territorios, considerando
los impactos que el cambio climático va a tener en ellos, y no solo los impactos del cambio climático, sino también los impactos que tienen las transformaciones que se hacen en los territorios asociadas, por ejemplo, a la adaptación y a la mitigación ante estos impactos, en el fondo, como tener esa perspectiva general del impacto del cambio climático en los territorios. Y en ese contexto entonces es donde planteo esta pregunta por la interfaz que existe entre la ciencia y la política y cómo se toman estas decisiones utilizando evidencia científica que tiene altos niveles de incertidumbre. En ese contexto entiendo la interfaz ciencia-política como una forma de comunicación de la ciencia, en donde se entiende como este patchwork, ¿no? Este mosaico heterogéneo, en donde hay distintas interacciones, interrelaciones e interdependencias, y donde se intersectan, ¿no? Este punto común en donde se intersectan las comunicaciones científicas y políticas, y en donde la academia y la ciencia busca aportar, digamos, conocimiento para poder tomar y enriquecer el proceso de toma de decisiones políticas. En ese contexto, entiendo yo la interfaz ciencia-política como dos subsistemas con diferentes lógicas internas y con sus propios objetivos y sus propias reglas, sus propias formas de comunicación, y que tienen que buscar de alguna forma encontrar la posibilidad de comunicarse y de relacionarse. En este contexto, parto, digamos, como por posicionar que hay al menos dos formas de entender el proceso de interfaz ciencia-política, y que tienen que ver con este gráfico que está acá, que en el fondo da cuenta de cómo ha evolucionado la forma de producción de conocimiento científico en la sociedad, desde lo que se llama comúnmente, digamos, el modo 1, en donde en general la ciencia se produce desde como conducida por la pregunta científica, ¿no? Por la curiosidad y por el interés de la ciencia, y donde la participación de los usuarios de esa ciencia es muy baja, usuarios que pueden ser no solo la política, sino también, por supuesto, la sociedad, está todo el tema como divulgación científica, ciencia ciudadana. Y en este contexto del modo 1, la interfaz es un proceso que ocurre, digamos, fuera de la ciencia, ¿no? De la ciencia hacia afuera. La ciencia construye su propia aproximación respecto construye esta idea de verdad, ¿no? Entendida como un medio, como un medio que se ha construido dentro del sistema científico con sus propias lógicas de validación interna. Y el conocimiento que se pone en interfaz es algo que ocurre fuera del proceso científico. Mientras que las formas más modernas de la ciencia, que han venido a cuestionar un montón de supuestos asociados a, por supuesto, la dimensión ética y política de la producción del conocimiento científico, pero también la participación de los actores, usuarios de estos conocimientos, ha llevado a construir lo que se habla del modo 2, que reúne, digamos, todos los modelos de ciencia híbrida, ciencia postnormal, de coproducción, de aprendizaje social, entre muchos otros, que en general son modelos que están dirigidos y orientados a resolver problemas sociales, entonces están, digamos, más en este lado del gráfico, y que generalmente incluyen una amplia participación de los usuarios de ese conocimiento. Entonces, entendiendo la interfaz desde el modo 2, que es de donde yo la quiero trabajar en esta investigación, el proceso de interfaz tiene que ver tanto con cómo se produce el conocimiento científico en respecto a estas materias, en particular en cambio climático, y además con cómo se utiliza ese conocimiento científico, en este caso en la toma de decisiones. La interfaz ciencia-política en general ha sido estudiada en países como por ejemplo Canadá, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, en donde la academia ha tenido un importante peso en la interfaz ciencia-política, específicamente en materias ambientales y especialmente aún más en cambio climático, y donde en general se ha diagnosticado importantes problemas en esta interfaz, porque hay una brecha entre el conocimiento que se produce y cómo llega al usuario de ese conocimiento, en donde se destacan, digamos, como la capa de ozono, y el problema de la capa de ozono y el problema de la lluvia ácida como las notables excepciones donde ha funcionado bien esta interfaz entre conocimiento científico y toma de decisiones. Sin embargo, se identifican serios problemas en este contexto. Y ha sido observada de distintas formas, ¿no? Hay distintos niveles de análisis, por ejemplo, se han observado a nivel de individuos y como más desde las teorías, por ejemplo,
la teoría del actor red, ¿no? De Latour y todo ese tipo de teorías que han seguido, por ejemplo, tratado de seguir cómo circula el conocimiento, los actores que están en esas redes, qué interacciones se generan, etcétera, y otros estudios que han analizado el rol que cumplen organizaciones, que se llaman boundary organizations, que están como en la frontera entre ciencia y política. Y también esto ha sido observado a distintas escalas, ¿no? A escala internacional se han hecho varios análisis, por ejemplo, el rol que juega el IPCC, el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, y también el IPBES, que es el de biodiversidad. También a escalas nacionales se han estudiado organizaciones como el US RISA en Estados Unidos, que busca una integración regional de asesoramiento y evaluación desde la ciencia hacia la política, y también los escenarios de cambio climático de Inglaterra. Y poco se ha observado a escala comunal y regional, y el rol que cumple la interacción que puede haber entre, por ejemplo, academias locales con la toma de decisiones a nivel de, por ejemplo, municipio o a nivel, por ejemplo, de región. En ese punto destaco también que hay un falso supuesto como de transferencia de conocimiento científico, en donde muchas veces se asume que porque la investigación se genera en un territorio, automáticamente esa información, ese conocimiento se transfiere o queda disponible para quienes toman las decisiones en esos territorios. Hay ahí como un tema, un falso supuesto de transferencia que muchas veces como que no problematiza lo suficientemente cómo funciona esta interfaz a esta escala. También la literatura, y bueno, el único estudio pionero en esta materia que hay en Chile es el estudio de Roxana Borges, quien ella identificó una serie de limitantes de la interfaz. O sea, ya sabemos que la interfaz ciencia política en Chile está muy limitada y enfrenta una serie de problemas asociados, por ejemplo, a los incentivos que hay para el mundo académico de vincularse con la toma de decisiones, pero también cómo desde la política se observa que la investigación científica no se orienta a las necesidades de las políticas públicas. Hay prejuicios desde la toma de decisiones hacia los investigadores, hay, por ejemplo, brechas asociadas a que la exigencia de publicaciones en revistas internacionales que implican que tengamos que publicar en inglés, eso hace que el conocimiento quede en otro idioma, por ende genera una brecha idiomática ya de acceso a eso. Poca exigibilidad también a la academia de simplificar los contenidos que trabaja, una dificilísima sincronización entre los tiempos políticos y los tiempos técnicos y académicos también. Entonces hay una serie de limitantes en esto que están operando hoy día en Chile respecto de cómo se toman decisiones en materia de cambio climático en los territorios, y por ende me parece relevante observar este fenómeno. Puse acá algunas preguntas guía de investigación, que una gran pregunta que es cómo se toman decisiones políticas en materia de cambio climático, considerando evidencia científica con altos niveles de complejidad e incertidumbre, y 3 subpreguntas que se desprenden de la anterior, que una tiene que ver con qué conocimientos se utilizan para tomar decisiones, que pueden ser conocimientos no científicos. De hecho, muchas veces se utiliza conocimiento, por ejemplo, de asesorías internacionales o de experiencias comparadas o consultoría, etcétera. Cómo se utiliza el conocimiento científico disponible en esa toma de decisiones políticas y qué características tiene ese conocimiento que se utiliza, en el fondo, como que es la pregunta que vincula más con la producción. ¿Cómo se produce ese conocimiento que permite y que favorece la construcción y el desarrollo de esta interfaz? Entonces, lo que busco tratar de abordar en la investigación, que todavía está absolutamente en pañales, como les decía al inicio, pero me interesa conocer es las estructuras que facilitan y que probabilizan de cierta manera la comunicación entre conocimiento científico y política, observando en el fondo cómo estas decisiones que hoy día se toman tienen una relación directa sobre la gobernanza de los territorios y los cambios que ocurren en ellos. Y ahí en particular he estado pensando como en analizar la experiencia de los planes de adaptación al cambio climático, como un punto en donde es posible evidenciar y como investigar este tema a distintas escalas, porque por un lado están los planes nacionales de adaptación al cambio climático, está la ley marco que se está discutiendo, pero por otro lado también hay planes sectoriales de los distintos sectores, entre ellos, por ejemplo, el sector minero, y también hay planes a nivel regional, y ahora una de las exigencias de la ley del cambio climático va a ser, de la ley marco, va a ser que vayan a construirse planes de adaptación a escala local, acá a la escala comunal. Entonces, parte de la investigación es
preguntarse por estas expectativas de la ciencia y la política, cuáles son las semánticas que operan, qué barreras y facilitadores hay, y en el fondo tratar de entender bajo qué condiciones se logra de mejor forma este acoplamiento entre ciencia y política para la toma de decisiones en materia de cambio climático. Eso, creo que me quedó como un minuto. Muchas gracias, Catalina. Sí, de hecho, te quedaste justo en los 15 minutos. Seguimos sin esperar, así podemos tener tiempo para la discusión. Paso la palabra a Matías. Compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, sí. ¿Se ve la pantalla? Ya. Bueno, mismo que Catalina, estoy en un proceso de comenzar a cultivar esa pregunta de investigación, sin lugar a duda con información científica que se viene cultivando en mi cabeza hace un par de años, y que tiene que ver con los saberes y conocimientos para la conservación. En particular me interesa mucho lo que tiene que ver los conocimientos locales, los conocimientos comúnmente llamados tradicionales. ¿Y esto por qué? Primero quiero ponerlo en contexto de la pérdida de diversidad biológica, que es un tema que cada vez toma mayor relevancia a escala global, a escala regional, a escala nacional, sobre todo por el reconocimiento de las contribuciones de la naturaleza a las personas. Y esto no lo digo yo, lo dice el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicio Ecosistémico, un panel que se arma al alero de la crisis ecológica que se vive actualmente, de la crisis de extinción de especies, y de que es necesario comenzar a conversar y a tomar medidas a escala planetaria sobre la pérdida de biodiversidad. Y producto de que se sabe que la pérdida de biodiversidad de alguna forma contribuye al bienestar humano, lo hace ver ya a escala intergubernamental el Millennium Ecosystem Assessment del 2005, y ya con eso se empieza a visualizar este paradigma, digamos, de que la naturaleza permite sostener y proveer de servicios ecosistémicos, que actualmente se llaman contribuciones de la naturaleza a las personas, para el bienestar. Y dentro de esta diversidad biológica que se conoce, bueno, también hay obviamente imbricadas otras cuestiones más de corte cultural. Luisa Maffei ha desarrollado bastante eso con respecto a los procesos de pérdida y degradación de la diversidad biológica que conllevan a una pérdida de diversidad cultural y una pérdida de diversidad lingüística, que están íntimamente relacionados. De ahí que surge este concepto de diversidad biocultural. Por tanto, si nosotros queremos de alguna forma proteger la diversidad biológica, es porque también vamos a tocar temas de diversidad cultural y de diversidad lingüística. Y este paradigma ya no solo desde las ciencias ambientales, sino que desde las ciencias sociales ya hace un tiempo ya se tiene conocimiento de que seres humanos son parte íntima de los ecosistemas. Tengo una cita de Tim Ingold del 2000, en donde habla que seres humanos deben estar simultáneamente constituidos tanto como organismos dentro de un sistema de relaciones ecológicas, como personas dentro de un sistema de relaciones sociales. Entonces, aquí me quiero detener porque esto un poco los conocimientos bioculturales, digamos, son la expresión de la relación entre el humano y la naturaleza. Y esta aproximación desde las ciencias ambientales ha estado inevitablemente ligada a aproximaciones cuantitativas que tienen que ver con comenzar a generar nombres locales de especies, cuántos nombres tiene una planta, cuántas prácticas de uso de paisaje utiliza una comunidad local, una comunidad indígena, una comunidad tradicional, y de alguna forma cuantificar las diferencias en probablemente algún parámetro que tenga que ver con sustentabilidad de los ecosistemas.
Sin embargo, poco a poco se empieza a generar esta falta de interdisciplina con que tiene, con elementos que tienen que ver más allá de aspectos cuantitativos. Y esto es lo que poco a poco yo me he dado cuenta de que existe un paso más allá, falta ese paso más allá hacia entender otro aspecto del habitar, de las ontologías locales sobre la relación humano-naturaleza. Hay un par de claves que han estado surgiendo. De todo esto, Víctor Toledo con Barrera Basol ya lo han estado reflexionando, pero a la hora de abordar trabajos que empíricamente en campo generen esta interdisciplina entre los conocimientos locales o los conocimientos bioculturales y la conservación o manejo de la naturaleza, está un poco en pañales eso, y sobre todo en Chile tenemos una larga historia, probablemente gracias a lo que ha hecho Victoria Castro o Carolina Villagrán, de la exploración de los conocimientos locales en Atacama, en Chiloé, pero aún así siempre esta mirada ha sido sobre documentar aspectos básicos y no comenzar a ir más allá para aplicar ciertas medidas de conservación y manejo. Entonces, esta es un poco la perspectiva interdisciplinaria que yo quiero abordar un poco, en donde se complemente esta visión cuantitativa de las ciencias naturales para adentrarse en aspectos postulados desde las ciencias sociales. Y esta entrada yo la quiero hacer enfocada en literatura regional latinoamericana, no porque no me guste la otra literatura, sino que también estoy abierto a recibirla, pero como biólogo formado en las ciencias ambientales, también hay una cuestión de conocimientos que se han tomado desde el norte, pero sin embargo a la hora de ahondar en aspectos locales, puede que esos marcos teóricos no nos funcionen. Y eso tiene que ver con una herencia propiamente tal, de que el norte es el que produce información científica, el norte es el que publica en revistas de alto factor de impacto, y por tanto el norte es el que nos dice los marcos conceptuales con los cuales nosotros podemos analizar en general en la ciencia ambiental los ecosistemas, y particularmente también los conocimientos locales tradicionales, por muy importantes aportes que haya hecho grandes personajes, Friedrich Berkes, Carl Folky, Victoria Castro, o sea, Victoria Reyes García en Barcelona, en Florida también hay una escuela muy importante de avances. Sin embargo, creo que en esta pregunta de investigación, el foco en lo local se podría dar con un acento desde marcos teóricos regionales latinoamericanos. Entonces, bueno, con respecto a esto, identifico un problema, que es que existen conocimientos locales sobre la relación humano-naturaleza que van más allá de listas de nombres de especies o usos de paisaje que no están siendo visibilizados. Y estos conocimientos permitirían generar medidas de conservación y de manejo más localmente contextualizadas. Un poco también a propósito de lo que mencionaba Catalina, de repente la toma de decisiones se hace con cierta información, y esa información viene de información científica, y los conocimientos locales sobre el ecosistema son absolutamente ignorados. Entonces, de alguna forma, el objetivo de lo que quiere ser mi proyecto de tesis, más o menos, es identificar y analizar conocimientos bioculturales de ciertos territorios que permitan aportar al manejo y conservación, aplicando medidas local, cultural y ecológicamente contextualizadas. Muchas gracias, Matías, por tu presentación, que también quedó en el plazo establecido. O sea, estamos ganando tiempo para discutir, lo cual es una buena noticia. Carolina, te paso la palabra para que oigamos la voz distante de Colombia en este seminario, pero ya otra persona hablaron en Colombia, así que pienso que te puedes sentir cómoda.
Sí, hola, buenos días. Efectivamente, Noemí hizo referencia precisamente al río Magdalena, que es parte del terreno que voy a estudiar. Entonces, voy a mostrarles un poco lo que ha avanzado. Como decía Sebastián, yo también estoy empezando mi proceso de investigación doctoral. Estoy en el primer año de doctorado en geografía en el marco del IGEAL en el CREDA. Y el título provisional que tiene esta tesis es, pues busca indagar sobre la relación entre identidades campesinas y procesos de conservación de la naturaleza en las zonas de reserva campesina de la región del Magdalena Medio en Colombia. Entonces, pues les voy a mostrar muy rápidamente de qué se trata, porque resulta interesante explorar esa relación entre identidades campesinas y procesos de conservación de la naturaleza. Luego, pues las preguntas que están orientando esta investigación para presentarles brevemente por qué elegí la región del Magdalena Medio como caso de estudio, como terreno de investigación, y finalmente cuáles son las dimensiones de análisis que organizan este proceso de investigación. Entonces, la primera cosa es por qué resulta interesante hablar de identidades campesinas y qué relación tiene esto con los procesos de conservación del medio ambiente, de la naturaleza. Entonces, la primera cosa es que las identidades campesinas tradicionalmente en América Latina han estado muy ligadas a los procesos políticos de lucha por el acceso a la tierra. Colombia no es la excepción. De hecho, en el caso colombiano, las identidades campesinas y esas luchas por el acceso a la tierra están muy asociadas a procesos de concentración de la propiedad rural. Colombia es uno de los países con mayor nivel de desigualdad en el acceso a la tierra en el mundo. Los últimos datos sobre Ginis de tierras muestran que el nivel de concentración de la tierra en Colombia puede ser de cerca del 0,9, siendo 1 desigualdad absoluta. Y entonces eso ha hecho que los procesos, pues que las estrategias de acceso a tierra por parte de los campesinos hayan estado girado mucho en torno a procesos de colonización. Entonces los campesinos colonos se mueven hacia las periferias del país. La periferia aquí en términos de zonas que son alejadas de los centros económicos y que tienen una muy baja presencia o una muy débil presencia estatal en términos de provisión de bienes y servicios públicos. Entonces ya les voy a mostrar que de hecho la zona que he elegido estudiar es una periferia que se localiza en todo el centro del país, es una condición bien particular. Entonces los campesinos se mueven hacia estas zonas periféricas que suelen ser zonas de presencia forestal, zonas boscosas o zonas de ecosistemas que hoy en día se han patrimonializado y se consideran estratégicos. Entonces, los campesinos tienen esta relación un poco conflictiva con los temas de conservación y en los discursos sobre conservación que se construyen a nivel internacional, como nos mostraba Catalina hace un momento, a diferentes escalas se construye conocimiento y discurso sobre la conservación. Hay una relación ahí un poco dicotómica. Entonces, por un lado, como bien acaba de mostrar Matías, los campesinos hacen parte de esas comunidades locales que tienen saberes que deben rescatarse, prácticas agroecológicas, por ejemplo, que permiten la conservación de los suelos, del agua, de los bosques, etcétera. Pero por otro lado, ese proceso de colonización en búsqueda de tierras para poder establecerse y desarrollar la vida hace que se consideren también actores de la deforestación, actores destructores del medio ambiente, etcétera. Entonces, existe ahí esa tensión donde desde la perspectiva de quienes movilizan los discursos sobre la conservación de la naturaleza, no está muy claro cómo pueden posicionarse los campesinos. Y porque a diferencia del caso de las comunidades étnicas, en Colombia las comunidades étnicas, las comunidades negras e indígenas tienen la posibilidad de acceder a propiedad colectiva de las tierras en gran medida gracias a argumentos de que por sus conocimientos y prácticas tradicionales de producción son los actores más adecuados para ayudar a conservar territorios, ecosistemas estratégicos. Esta dicotomía que existe alrededor de los campesinos hace que esa posibilidad no exista para ellos. Entonces sigue manteniéndose la lucha campesina alrededor del acceso a tierras, pero aparece entonces allí esta tensión alrededor de su identidad como actores de la conservación. Hay un punto adicional que hace aún más tensa esta relación y es que desde los años 50, en 1959, se creó en Colombia la ley que crea las áreas protegidas, en particular las zonas de reserva forestal y los parques nacionales naturales, y esas áreas protegidas se establecieron
sobre zonas que ya habían sido de colonización campesina. Entonces, una vez se establecen esas áreas protegidas, pues se prohíbe el desarrollo de actividades productivas en estos lugares y esto genera nuevas presiones de expulsión de los campesinos de zonas donde ya se habían establecido. Entonces, todas esas tensiones, las tensiones de concentración de la propiedad rural, estos procesos de colonización que están muy asociados a deforestación, incluso impulsada por el Estado, y el establecimiento de áreas protegidas que también genera presiones de expulsión, así que hacia finales de los años 80, las comunidades campesinas en Colombia hayan propuesto al gobierno la creación de la figura de zonas de reserva campesina. Finalmente el gobierno colombiano decidió crear las zonas, adoptó la propuesta y creó las zonas en 1994, y estas zonas son entonces áreas que son delimitadas legalmente, donde la titulación de baldíos de la nación se hace prioritariamente a comunidades campesinas, donde en teoría, según la ley, hay control sobre el tamaño de la propiedad y que a su vez hace que los campesinos se conviertan en una suerte de guardianes de la expansión de la frontera agrícola. Es decir, esas zonas de reserva campesina se convierten en una suerte de buffer de la frontera agrícola y a partir de allí ya no puede haber más expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, estas zonas de reserva campesina son al mismo tiempo instrumentos de reforma rural, si se quiere, de distribución de tierra y de protección de la pequeña propiedad campesina, y son al mismo tiempo un instrumento de ordenamiento ambiental. Entonces, lo que quiero explorar en este proceso de investigación es esta relación que existe entre dos grandes procesos. Por un lado, este proceso continuo de construcción de identidades políticas campesinas, y hablo de identidades políticas porque las luchas por la tierra son necesariamente luchas políticas. Entonces, los campesinos se posicionan tanto actores políticos que demandan al Estado sus derechos de pertenencia al territorio y de acceso a tierras, y por otro lado está el gran proceso de discursos y prácticas de conservación de la naturaleza, y me interesa explorar en particular los temas de agua, de sistemas y cuerpos de agua, porque como señalaban en una exposición esta mañana, hay en América Latina en general y en Colombia se ve muy palpable, las preocupaciones por el medio ambiente están muy asociadas a la carboneutralidad, a prevenir la deforestación, pero se ha prestado poca atención al tema de la contaminación hídrica, al tema de la alteración de sistemas hídricos y de ecosistemas que dependen del agua, que tienen un impacto muy importante sobre las formas de habitar los territorios, sobre las formas de producir en esos territorios, sobre las formas de moverse en esos territorios y de controlar los territorios también. Entonces, por eso me interesa ver en particular los temas asociados a los sistemas hídricos. Entonces, propongo dos preguntas de investigación, una más asociada a esta relación simbólica entre esos dos grandes procesos, que sería cómo estas identidades políticas campesinas se reconfiguran a partir de la apropiación y de la adaptación de los discursos sobre la conservación del medio ambiente, un poco como lo han hecho las comunidades negras en Colombia, que adoptaron estos discursos sobre la conservación y aprovecharon la posibilidad que tienen de tener territorios colectivos para posicionarse como actores políticos legítimos en sus territorios. Quiero ver cómo sucede eso en el caso de las comunidades campesinas. Y una segunda pregunta que indaga más por la materialidad territorial de esa relación que es un poco simbólica y discursiva, y es cómo esas reconfiguraciones identitarias se expresan en dinámicas territoriales de ordenamiento territorial, de ordenamiento ambiental y de desarrollo local, en el caso de las zonas de reserva campesina, que como ya les conté tienen este doble rol de ser, por un lado, un poco protectoras de la economía campesina o de las formas de vida campesinas, y por otro lado tienen este papel de ser un instrumento de ordenamiento ambiental. Y esto en el Magdalena Medio. Entonces, ¿por qué la región del Magdalena Medio? Entonces, el Magdalena Medio es una región que resulta interesante por muchas razones. Una de ellas es porque es definida a partir es atravesada y definida a partir del río Magdalena, que es la cuenca hidrográfica más importante del país. Me interesa en particular esta región que atraviesa 3 departamentos en Colombia: Antioquia, Bolívar y Santander. La zona que voy a analizar es
en el norte de Antioquia, sur de Bolívar, donde encontramos 2 zonas de reserva campesinas, la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra y la zona de reserva campesina de Arenal Morales, que si bien no están, pues están muy atadas en realidad a las dinámicas, no exclusivamente del río Magdalena, pero sí de toda la cuenca del río, del sistema de ciénagas y de riachuelos. Y adicionalmente, porque en esta zona, desde 1959, se estableció una zona de reserva forestal, una de las 7 que se crearon en el 59, que cubre la totalidad de la zona. Esa zona de reserva forestal sigue vigente en la legislación colombiana. Adicionalmente a estas condiciones en la región del Magdalena Medio, es una región que ha sido de colonización campesina tradicionalmente. Y como les mostré, es una zona que, a pesar de que está en el centro norte del país, sigue siendo una periferia. El acceso a estas regiones en términos de infraestructura física es muy complicado. La presencia estatal ha sido históricamente muy débil. La provisión de bienes y servicios públicos ha estado a cargo sobre todo de las empresas petroleras de la zona, ya les voy a contar un poco. Y eso hace que, bueno, y ha sido una región de colonización de campesinos venidos de todos los lugares del país. Entonces eso hace que la construcción de una identidad regional haya sido muy complicada. Y a pesar de eso, los autores que trabajan en el proceso de poblamiento de la zona nos hablan de la existencia de una suerte de cultura anfibia, de campesinos ribereños cuya vida se desarrolla según los movimientos del agua y de las relaciones que tienen con el agua. Son campesinos pescadores en muchos casos, porque por las dinámicas del río, las actividades productivas pesqueras, por ejemplo, no pueden desarrollarse durante todo el año. Entonces me interesa un poco explorar precisamente cómo el sistema hídrico afecta todas los usos del territorio y la comprensión del territorio. Adicionalmente, esta es una región con una riqueza enorme de recursos naturales. Hay explotación petrolera a gran escala desde los años 40. Hay importantes yacimientos de oro y pues, la disponibilidad de tierras ha hecho que se atraigan también grandes compañías productoras de aceite de palma. Entonces ahí se generan un montón de tensiones sobre el uso de recursos naturales, de tierra, de agua y de contaminación también hídrica, por ejemplo, a partir de derrames de petróleo, de aparición de procesos de minería ilegal que generan contaminación hídrica muy fuerte. Y finalmente, esta es una región que ha sido atravesada por el conflicto armado colombiano, ha sido uno de los epicentros del conflicto armado, sobre todo desde los años 80 y 90. Todos los grupos armados están presentes en la región, hay grupos guerrilleros, estuvo la guerrilla de las FARC que se desmovilizó en el 2016, existe todavía la guerrilla del ELN, hay grupos paramilitares, está el Ejército Regular Nacional. Entonces los grupos armados también son actores en ocasiones de la contaminación y la degradación de ecosistemas, por ejemplo impulsando actividades como la minería ilegal. Y en otras ocasiones, sobre todo los grupos guerrilleros han funcionado o han ejercido también un rol de autoridades ambientales. Entonces, me interesa abordar todas estas relaciones a partir de 4 dimensiones de análisis. La primera es precisamente mirar cómo todos estos actores presentes en la zona que actúan a diferentes escalas, las empresas petroleras, por ejemplo, suelen ser empresas transnacionales que tienen influencia directa sobre las políticas nacionales. Tenemos las 2 zonas de reserva campesina que tienen muy poca relación entre sí por diferencias políticas. En fin, tenemos un mosaico aquí enorme de actores. Entonces me interesa analizar cómo se dan estas relaciones entre actores y conflictos, y esto implica necesariamente un análisis multiescalar para poder abordar estas relaciones dinámicas que se dan entre todos los actores presentes en la zona interesados en temas de conservación. Una segunda gran dimensión de análisis tiene que ver con las condiciones geoeconómicas de desarrollo local, que es un poco lo que señalaba cuando hablaba de las culturas anfibias y de cómo las comunidades campesinas o los grupos campesinos definen sus formas de producción y el tipo de actividades a las que se dedican según las condiciones del entorno. Hay varios autores que señalan que en la medida en que los colonos que llegaron a esta zona provenían, por ejemplo, de regiones andinas,
pues de montaña, lo que hicieron fue tratar de trasladar sus prácticas de producción a este nuevo entorno, y entonces se genera también un mosaico de actividades productivas y de prácticas productivas muy interesantes y no necesariamente adaptadas al medio. Aquí aparecen, por ejemplo, el tema de la desecación de las ciénagas para la introducción de la ganadería, que se convierte en un problema ambiental mayor. Luego tenemos la dimensión asociada a la gobernanza de recursos naturales en un sentido muy institucionalista, como la creación de reglas y normas de uso y de acceso de los recursos naturales. Y aquí de nuevo aparece el tema de los poderes y de las identidades, de cómo se posicionan los grupos campesinos para imponer normas, para hacerlas cumplir, y cómo se dan estas relaciones de poder con otros actores que pueden ser pues tan poderosos como los grupos armados en términos de imponer, de posicionarse como un poder local, o de las empresas transnacionales. Y finalmente está el tema del ordenamiento territorial y ambiental, donde tenemos también que está más orientado a explorar también en un nivel multiescalar, todas las contradicciones y dificultades que hay para armonizar los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental existentes a nivel nacional, regional, local, incluso al interior de las zonas de reserva campesina, porque además esta es una región que atraviesa, es una región casi que definida en términos ecosistémicos, entonces atraviesa varios departamentos, varios municipios, y aparecen entonces aquí una serie de autoridades ambientales, legales e ilegales, que empiezan a entrar en tensión sobre cómo se ordena y cómo se utiliza y se piensa y se usa el territorio. Esto es lo que quería mostrarles. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por todos los comentarios que tengan para enriquecer este proceso. Muchas gracias, Carolina. Y estaba por pedirte que llegara a la conclusión, así que justo en tiempo. Después viene Juliette, que está de vuelta. Vi que está conectada. Hola, Juliette, ¿estás por acá? Hola, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Sí, estoy conectada, pero estoy en en un lugar un poco precario, así que había preparado ayer rápido, pero un video en los tiempos señalados como para presentar mi proyecto de investigación, que creo que sería mejor quizás mostrarlo a tratar de hacer una precaria presentación desde mi celular. No sé si es posible. Sí, sí, está. Aquí va. Hola, buenos días, buenas tardes a todas, todos y todes. Les estoy preparando este video ya que no voy a poder estar mañana, el miércoles 2 de diciembre, en el seminario. Quizás logre incorporarme en la última parte de discusión, y entonces encontramos esta alternativa aprovechando las modalidades digitales y online. Me llamo Juliette Marín y soy candidata a doctora en un programa interdisciplinario en territorio, espacio y sociedad de la Universidad de Chile. Y hoy día les voy a presentar brevemente, voy a poner el tiempo para no pasarme, mi proyecto de investigación, cuyo título es Modelos territoriales de resiliencia, narrativas hegemónicas y efectos socioespaciales en América Latina. Y la razón por la cual no voy a poder estar en la primera parte del seminario es que justamente estoy en el momento de empezar la investigación de terreno de campo, que ha estado un poco perturbada por, evidentemente, las condiciones de movilidad este año de la pandemia, y estoy entonces en trabajo de terrenos. Una de las palabras claves, bueno, de esta investigación es evidentemente la de resiliencia, y no puedo partir sin situar un poquito esta presentación dentro de un contexto global que estamos viviendo tanto en Francia como en Chile, evidentemente de la pandemia del coronavirus, ya que esta situación de pandemia, esta situación de crisis global, se vincula fuertemente con los discursos, las narrativas de resiliencia. Y acá hay algunos ejemplos para que quede clara esta idea. Esta es una portada de abril 2020, en un momento en que gran parte del mundo hispanohablante estaba o con medidas de cuarentenas o ya algún tipo de medidas afectado
por la pandemia, y que estipula que una de las 3 palabras más buscadas del diccionario de la RAE en ese momento fue resiliencia, junto con confinar y pandemia. Y esto no es anodino, ya que las narrativas de resiliencia están súper fuertemente vinculados con las narrativas de la crisis y con la idea de afrontar, de saber responder, de saber reponerse como colectivo, socialmente, ante un evento adverso, un evento considerado como negativo, que en este caso evidentemente es la pandemia. También estamos viendo cómo se están articulando y desplegando fuertemente redes de resiliencia que para nosotros en el caso de esta presentación siempre va a ser resiliencia territorial, ¿no es cierto? Resiliencia a escala de territorios, de sociedades, de colectivos. Acá vemos, por ejemplo, conversatorios que podemos encontrar todas las semanas, webinar conversatorio, en este caso, por ejemplo, de una red global llamada Global Resilient City Networks, que es una fusión de una red llamada Ciudad Resiliente, impulsada por la Fundación Rockefeller en las últimas décadas, con el Banco Mundial, y que están impulsando a nivel global, haciendo dialogar distintos actores de distintos continentes, enfocándose en la resiliencia urbana y haciendo comparaciones, intercambiando lecciones aprendidas, etc. También se ha asociado, y esto me parece interesante, quizás si llega a la discusión lo podamos discutir, con, por ejemplo, una operación militar, que no es por casualidad, se llamó la Operación Resiliencia en el caso de Francia, o acá con modelos que son utilizados, este es un bloguero en Filipinas, para tratar de entender las dinámicas sociales ante esta crisis. Y en Chile tenemos ejemplos bien interesantes, por ejemplo acá una columna que apareció en mayo de este año, donde se habla de Chile y del poder de la resiliencia colectiva, y se afirman, por ejemplo, que el impacto del COVID vuelve a mostrar nuestra fragilidad ante el mundo, a poner a prueba nuestra capacidad para sobreponernos a las adversidades, nuestra resiliencia. Y esto me parece bien interesante para empezar a mostrar estas narrativas y las maneras en que están funcionando, y no es cualquier persona que escribe esta columna, sino que es la directora de la agencia Imagen Chile, que es la agencia para promover una marca, la marca país, la marca Chile en el mundo, y me parece bien interesante esta figura, que también quizás podemos discutir, donde la idea es justamente poner la resiliencia como un atributo del país para digamos, como una característica positiva, un atributo del país hacia el mundo. Y el discurso resiliente, bueno, le estaba mostrando cómo se está desplegando fuertemente, que está en expansión, o por lo menos en fuerte actividad a nivel global, en Chile y en otros espacios, durante esta crisis de la pandemia, pero esta narrativa global no surge solamente ahora durante la pandemia, sino que es ahora donde la vemos desplegándose, una manifestación de esta narrativa global, y en realidad lleva varias décadas, por lo menos 2 décadas, desarrollándose. Se considera que a partir de los años 2000 la resiliencia empieza a ser un concepto en auge dentro del campo de los estudios territoriales, urbanos, de gestión de riesgo, etc. En Chile en particular, post-terremoto del 2010, se empiezan a multiplicar las iniciativas de reconstrucción resiliente, de adaptación resiliente, etc. Y esta portada me parece bien interesante, entendiendo también la que acabamos de ver, esta es de 2017, y se habla de Chile resiliente y de cómo sacarle partido a esta marca país. Entonces está nuevamente la idea, que es una característica, bueno, evidentemente positiva, pero de la cual además se puede sacar algún tipo de provecho. Y esta narrativa me parece también interesante contrastarla con esa imagen que se eligió para mostrar la resiliencia chilena, donde podemos ver distintas cosas, y me gustaría saber también qué es lo que ven ustedes, pero por ejemplo, precariedad habitacional, la falta de enfoque de derechos, por ejemplo acá la gestión de riesgo, y se habla más bien de ayuda, territorios periféricos relegados, etc. De la misma manera que la resiliencia, bueno, está en auge desde hace 2 siglos, ha habido muchos desarrollos tanto en el campo académico como de la literatura más gris, como de las iniciativas de resiliencia, y también de todo un conjunto, o sea, de distintos conjuntos, de hecho, de técnicas, modelos, marcos teóricos, conceptuales, metodológicos, lineamientos, perspectivas de resiliencia.
Aquí les muestro algunos de estos, en particular desde 2010, en las últimas décadas, que se han empezado a desarrollar, por ejemplo, indicadores. Acá tenemos, no sé si se ve el cursor, pero voy a intentarlo. Ven, esta figura redonda es el índice de resiliencia urbana, impulsado, o sea, establecido, desarrollado por una empresa transnacional llamada Arup, y que se aplicó en el proyecto 100 ciudades resilientes que ya les mencioné, y vemos otros modelos que son o conceptuales, por ejemplo, como el modelo de la resiliencia de los lugares ante desastres, que también se ha utilizado en América Latina y en Chile, o más bien perspectivas como el de la Escuela de Resiliencia de Estocolmo, que es el que vemos arriba a la derecha, o métricas que se han desarrollado, por ejemplo, en este caso, métrica de infraestructura resiliente. Y a la vez que cuando se ha estudiado la resiliencia, en particular cómo está actuando en estas últimas 2 décadas, se ha estudiado bastante y se ha desarrollado toda una crítica a las insuficiencias de la resiliencia desde estos instrumentos metodológicos, estos marcos conceptuales, etcétera, y en particular siempre se pone adelante el hecho que es un concepto ambiguo, que es un concepto que es difícil de implementar, y se pueden también establecer cuatro puntos importantes de crítica: el enfoque hacia lo urbano, el enfoque monoescalar, es decir, una concepción estática aislada de la resiliencia, a pesar de que la resiliencia justamente se define como un concepto interescalar. Finalmente los modelos de resiliencia terminan reproduciendo este sesgo, el que es un concepto apolítico que no entra en relación con las perspectivas de justicia, que es un significante vacío, entonces de tipo político, que no considera el poder y los agenciamientos, y también que es un concepto, o sea, universal, que no considera ontologías situadas, y que entonces se podría asociar, por ejemplo, la narrativa de la resiliencia con narrativas coloniales. Otra crítica importante que se han hecho a la resiliencia y a su actuar, o sea, de estas narrativas de resiliencia a nivel global, es su asociación como gubernamentalidad neoliberal. Y con distintos procesos, entonces desde distintos estudios empíricos que se han hecho a nivel de casos de proyectos y de implementación de la resiliencia. Ya no estamos hablando de los marcos teóricos conceptuales, ni de los modelos, ni de las herramientas y técnicas, sino más bien de la implementación en iniciativas, proyectos, etc. Y se ha asociado con la privatización de gestión de riesgo, remilitarización de la gestión urbana y del riesgo, y es por eso que me parece interesante ponerles el ejemplo del programa militar de resiliencia en el COVID en Francia, bueno, de comodificación y privatización de la seguridad urbana, de la financiarización del riesgo de desastres, la comodificación de la adaptación al cambio climático, y también, y eso es bien importante, la aumentación de la desigualdad social y socioespacial. Entonces tenemos 2 grandes campos de crítica a la resiliencia, más bien desde el campo de los modelos y de los artefactos técnicos dentro de su construcción como técnicos, digamos, como artefactos sociotécnicos, o dentro de la implementación y la utilización de la resiliencia para ciertos tipos de iniciativas. Y lo que yo propongo hacer es justamente mirar estas dos críticas, pero hacer un vínculo entre ambas, es decir, mirar cómo están actuando los modelos de resiliencia y cómo se están territorializando, y si es que podemos encontrar pistas sobre las expresiones socioespaciales de estos modelos globales de resiliencia. Bueno, acá veo que hay un problema en el PPT, pero bueno, básicamente lo que quería reforzar, espero que se vea, es la idea que nos centramos en los modelos, que cuando se estudia el dispositivo de resiliencia podemos ver distintos componentes como modelos, proyectos, que son implementados prácticamente, que no es evidentemente lo mismo que los proyectos, a través de redes profesionales, y que todo esto genera a la vez que es sostenido por discursos, por narrativas de resiliencia, y que la idea es que los modelos, bueno, como les explicaba, son compuestos por ejemplo, indicadores, marcos conceptuales, formas de participación. Los discursos influencian la representación de los territorios, y sabemos que las implementaciones prácticas tienen efectos socioespaciales. A la vez que, bueno, los proyectos se ha establecido que han permitido la comodificación de la resiliencia y se han traducido en instrumentos de planificación. Entonces hay el dispositivo de resiliencia, lo que se ve ahí en verde es como
se ha estudiado generalmente en la literatura, y acá, y era ahora que tenía que aparecer normalmente en lo rojo, es el interés de este proyecto de investigación es de centrarse en los modelos en vínculo, por supuesto, con toda esta literatura científica. Y ver cómo la construcción de estos modelos interactúa, participa dentro del dispositivo de resiliencia y va creando territorios de la resiliencia y estudiar las características socioespaciales que pueden emerger de dichos territorios. La pregunta de esta investigación es entonces qué cambios invisibilizados en los territorios están generando los modelos de resiliencia, y esto se propone hacer a través de 3 casos de estudios elegidos en función de los proyectos de resiliencia y los efectos socioespaciales que se esperan poder analizar a través de estos proyectos. El primero, el caso de Santiago Resiliente, que fue un proyecto implementado en Santiago de Chile, y que es parte de una red global de 100 ciudades resilientes que ya he nombrado un par de veces, cuyo modelo es establecido entonces por esta empresa transnacional Arup. El segundo caso es de la Patagonia chilena, en Coyhaique, la Cumbre de la Resiliencia, que se trata de una iniciativa mucho más pequeña, mucho más modesta, y que trató de impulsar e implementar un ecosistema de innovación en la región. Y el tercer caso es el de Manizales en Colombia, que es bien interesante porque Manizales se presenta a nivel regional como una ciudad ícono de la gestión de riesgo, y es interesante ir a preguntarse ahí cómo entonces empieza a dialogar en los enfoques de resiliencia con los de la gestión de riesgo. Tengo que apurarme, así que me voy a saltar un poco la metodología. Ahí podemos volver, si es que a alguien le interesa, en algún momento me puede escribir para que intentemos este diálogo a pesar de no solo la distancia, sino de ni siquiera estar temporalmente al mismo tiempo en el mismo espacio virtual. Pero quizás es más interesante presentarles muy brevemente entonces el primer caso, el de Santiago Resiliente, para mostrar un poquito cómo están operando y la manera en que estamos agarrando estos modelos, estas redes, estos proyectos de resiliencia. Aquí entonces se trata de un modelo que desarrollado, como les contaba, por una empresa Arup, que desarrolló el marco teórico conceptual, las herramientas para generar lo que se llama una estrategia de resiliencia en distintas ciudades, a priori 100 ciudades o regiones a nivel del mundo. Por lo menos 16 ciudades lo utilizaron en la región de Latinoamérica y el Caribe, y entonces que propone crear un documento que sirva de lineamiento para las políticas públicas. Acá tenemos, por ejemplo, entonces, una red, un proyecto, un modelo, técnicas y metodologías asociadas a este modelo. También es interesante ver quiénes actúan, los actantes, digamos, en este caso, detrás de este proyecto. Tenemos al corazón este proyecto Santiago Humano Resiliente, sabemos que actúan distintos actores a distintas instancias, desde la academia local y global, organismos transnacionales, sector privado local y global, organizaciones sociales, principalmente nacionales, políticas públicas locales, y es interesante también ver qué se produce a raíz de este proyecto, porque hay un proyecto declarado, intencionado, que es la Estrategia de Resiliencia, que vemos acá, que es un instrumento de planificación que va a devenir luego un plan operativo para la región, pero se producen otras cosas, otros efectos de este proyecto, por ejemplo, iniciativas público-privadas, redes sociales y profesionales, un indicador global que empieza a utilizarse y que se empieza a legitimizar gracias a la utilización, en este caso, en el caso de Santiago. Entonces, porque ya justo estoy en 15 minutos, algunas primeras reflexiones de esta etapa, digamos, intermedia del trabajo. Acá el foco es en la importancia de nuestros modelos y herramientas técnicas y en las funciones de la experticia y la academia en las expresiones espaciales del poder. Entonces, una interrogación a mí y nuestra, en general, propia posicionalidad. Espero que se haya entendido que el último ejemplo que da es en Ciudades Resilientes, porque es necesariamente un análisis multisituado, interdisciplinario, y que necesita la construcción de un ensamblaje metodológico. De hecho, no es solamente metodológico, sino también teórico-conceptual, por esto que les presenté al principio de estos dos grandes campos de crítica a la resiliencia que no están necesariamente dialogando, y acá la pregunta es por este vínculo, este puente. Lo que estos proyectos y modelos hacen, bueno, ya se pueden avanzar algunas cosas, se crean nuevas formas de gobernanza, se crean cambios institucionales, redibujan los límites, por ejemplo, acá dentro de los campos públicos y privados, redes profesionales, discursos, saberes.
Es interesante también preguntarse cómo conceptos tan ambiguos del consenso se traducen en técnicas específicas que se utilizan y que se adaptan y apropian en distintos contextos. Esto entra en relación también con no solamente la colonialidad de los saberes, sino que también la colonialidad de las representaciones y de las técnicas que estamos utilizando, por ejemplo, para la planificación urbana o para la gobernanza territorial. Bueno, y finalmente dos preguntas que ahí les planteo, no sé si voy a llegar a discusión, entonces si no, más bien como preguntas existenciales que me estoy haciendo yo en este momento en mi investigación. Primero, la crisis como momento privilegiado de observación de modelos en entredicho. Esto es algo que yo he escuchado bastante en distintas discusiones, seminarios nacionales e internacionales en estos últimos meses. Es decir, cómo esta crisis estaría mostrando que los modelos utilizados a nivel urbano están en entredicho. Pero justamente lo que yo estoy analizando y estudiando es que, al contrario, esta crisis está aprovechando, está permitiendo una aceleración y una expansión de las redes de resiliencia que ya existían antes, gracias a la pandemia, y que están desarrollando y fortaleciendo las mismas perspectivas y modelos de resiliencia. Entonces, con eso termino. Muchas gracias y espero poder conectarme, aunque sea por audio, un ratito a la discusión y que haya sido un espacio muy interesante. Bueno, muchas gracias a Juliette y a Enrique por el soporte técnico. El Creo asistente que también. podemos tener una muy corta sesión de preguntas o comentarios. Yo les voy a tener que dejar en 10 minutos, pase lo que pase. Pido disculpas. O puedo continuar yo la posta, si es que nos alargamos unos minutitos, no hay Bueno, problema. si no sé quién quiere hacer algún comentario, poner una pregunta. Ya nos quedamos todos callados. Si nadie se atreve, yo voy. Sebastián. Gracias, Manuel. Matías, gracias por la presentación y bueno, a todas también. Pero le tengo una pregunta particularmente a Matías. Me parece súper relevante el trabajo que estás haciendo. Efectivamente se hace necesario fuertemente explorar el tema del conocimiento ecológico tradicional, o como se le llame para el caso chileno, así que te felicito. Ahora, tengo una pregunta que tiene que ver con tu posicionalidad ética, o con la ética en general, con la ética de investigación, de estudiar lo que cuestionadamente se le llama saber tradicional, o conocimiento ambiental tradicional, o conocimiento ecológico tradicional, etc. Especialmente a dos cuestiones. Una es el imaginario del buen salvaje, que siempre lleva como una especie de cuestionamiento, si esto de suponer que todo otro conocimiento no necesariamente científico va a ser bueno para la conservación. Eso es lo primero. Y lo segundo, en torno a la idea de apropiación cultural, porque aquí también se da una especie de tensión cuando uno tiende como a objetivizar este otro conocimiento, con otro mayúscula y entre comillas, a través de justamente un método científico, como es escribir, hacer una investigación doctoral o cualquier otro tipo de investigación, en donde en primer lugar se simplifica este conocimiento, en segundo lugar se objetiviza, y en tercer lugar se hace circular. Y ahí hay una especie de tensiones muy fuertes que se pueden dar, que me gustaría que reflexionases un poco. Gracias. Gracias, Manuel, por la pregunta, súper atingente. Perdón, propongo que Enrique. juntemos las preguntas para responder al ya, final. ¿Les perfecto. parece? Para ganar tiempo. Si es que hay otras preguntas, obviamente. Solo un comentario, pero me parece que esta pregunta que hace Manuel, o sea, se podría hacer las 4 expositoras en el fondo, porque todos plantean, me parece, cómo conectamos conocimiento con acción, con política pública, lo que, claro, también cuestiona nuestra propia posición como académicos, en mi mercado, pero también, o sea, el uso que pueden hacer nuestras investigaciones, las conexiones que pueden realizar, eso me parece un punto muy relevante de las 4 ponencias que hemos escuchado. Sí, totalmente.
si no, pueden empezar a responder. Yo creo que sería bueno, ya que son es extensible a las 4 posiciones. Parto yo entonces. Sí, ¿Hola? súper atingente. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Sí? Sí. Ah, es que alguien quería hablar, parece. ¿Hola? Sí, Andrés yo Seguel soy sale Andrés que Gómez. quiere hablar. Sí, parece que es Andrés, ¿no? Sí, Andrés. Sí, ¿ahora se me escucha? Sí. Una pequeña o gran pregunta, digamos, para Catalina Amigo, eh, sobre la idea de interfaz, que es muy complicada, ¿no? Entre ciencia y política, siempre reñida, ¿no? Pero en esta época mucho más sobrevalorada y utilizada de distintas maneras, ¿no? ¿Es una metáfora? ¿Es algo que en la investigación tú estás viendo como mecanismo de políticas públicas? ¿Es un camino que la ciencia está intentando realizar de tal manera de influir en la política? ¿O es que la política en realidad, utilizando la ciencia a través de algunas fórmulas, ¿no? Estas interfaces que tú dices, para legitimar, digamos, su proceso de toma de decisiones cada vez más puesto en duda, digamos, ¿no? Digo, ¿es algo empírico o es algo metafórico? Gracias, Andrés. ¿Les parece? Catalina avisa que tiene que irse a las 13:30. Si puede comenzar Catalina a responder mejor. Sí. Me perdí un poco con la pregunta de Manuel, pero creo que tenía que ver con la posicionalidad ética, ¿no? De la investigación. Sin duda que, así como yo planteo que la interfaz es algo que quiero observar desde esta idea como de concebir la ciencia como desde el modo 2, ¿no? Y de entender que tiene que ver con la producción y con el uso del conocimiento científico, también yo mi investigación la posiciono desde ese lugar, y en ese sentido también a mí me interesa que la investigación que yo genere tenga algún grado de resonancia o rendimiento también en contexto de toma de decisiones políticas. Entonces ahí hay sin duda una dimensión de posicionalidad como investigadora que para mí es súper clara y que de todas formas está como presente en la forma en que yo, partiendo digamos desde la forma en la que construyo el problema y cómo lo observo y la posición desde donde planteo toda la investigación. Respecto a la pregunta de Andrés, y perdón lo apurado, pero me tengo que ir 13:30 en punto, bueno, yo lo trabajo desde un enfoque sistémico constructivista, y en ese sentido el enfoque sistémico constructivista observo esto como comunicaciones, ¿no? Entendiendo la ciencia como un dominio de comunicaciones que tiene una determinada lógica, y la política como otro dominio que tiene su propia lógica también, y de qué forma estos dos sistemas logran de alguna forma irritarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni metafórica ni empírica, o quizás metafórica, como podría ser más cercana a la metafórica que a la empírica, eh, eh, y si es que era un camino de la ciencia, sin duda que para mí parte como del interés de estudiar esto tiene que ver con una crítica hacia la ciencia también, y en cómo se hace ciencia y cómo se utiliza el conocimiento científico, y creo que parte del esfuerzo de mi investigación, y que se conecta un poco con la dimensión ética que mencionaba antes, tiene que ver con tratar de que se priorice, digamos, la utilización de conocimiento científico para toma de decisiones en ese contexto, considerando que eso implica también una serie de desafíos al mismo conocimiento científico en términos de cómo se involucra con las comunidades a las cuales están afectadas, por ejemplo, por determinadas políticas, los territorios, cómo también las ciencias cuestiona sus propias formas y sus propios límites, y avanza, digamos, en enfrentar estos problemas complejos también desde perspectivas complejas. O sea, no son discusiones que estén conectadas. Y efectivamente desde la política también se utiliza mucho conocimiento científico para justificar decisiones, y también hay ciencia como, o sea, por ejemplo, no sé, en el caso de Trump, que tiene sus propios científicos que aseguran que el cambio climático no existe, es una forma a partir de la cual opera la interfaz. Entonces a mí me interesa entender esas distintas formas de cómo opera ese tipo de comunicaciones, pero sin tener como una noción como de la buena o la mala interfaz, ¿no? Como un análisis de las formas en las que opera, y a partir de eso
tratar de avanzar en buscar las formas que sean desde el compromiso también ético-político las más adecuadas y las que permitan también avanzar de mejor forma los desafíos asociados a los temas socioambientales. Eso respecto, no sé si respondo, Andrés, tu pregunta, no sé si la entendí, alcancé a notar esos Sí, elementos en mí. ni metafórico ni empírico, eso. Súper. Cosa comunicaciones, semántica, Entonces, en ese caso empírico. operaciones. Por una larga discusión. Vale, gracias. ¿Quién quiere seguir? ¿Sigo yo? Bueno, Ya, abordando primero, bueno, es que las preguntas de Manuel son súper atingentes, la verdad. Y no es primera vez que me las hacen y que me las hago. Primero, partiendo por el buen salvaje. Preguntaza, porque hay que tener mucho cuidado con andar sacralizando las comunidades indígenas como aquellas que están en total y absoluta armonía con la naturaleza, porque evidencia científica de la extinción de especies de comunidades indígenas hay por montón, partiendo por la extinción de la megafauna en el Pleistoceno. Eran comunidades indígenas que también generaron una exquisita diversidad de plantas domésticas. De hecho, somos centro de domesticación en América del Sur. Generamos diversidad, por tanto, pero también eliminamos toda la megafauna que estaba aquí, y posteriormente el caso más emblemático, el toromiro de Isla de Pascua, que está extinto en la isla, producto de comunidades indígenas. Entonces, claro, no tiene que ver con sacralizar las comunidades indígenas, sino que tiene que ver con comenzar a entender estos diálogos que existen de humano-naturaleza. De repente se podrían ver incluso ciertas prácticas que pueden ser poco sustentables desde un punto de vista, pero hay que empezar a ver, creo yo, esos conocimientos locales tradicionales desde una visión más holística del asunto, y indudablemente que a pesar de eso igual se pueden encontrar prácticas insustentables, y habrá que generar la discusión si esas prácticas insustentables se mantendrán en el tiempo o no. Pero probablemente con respecto a las prácticas insustentables de la sociedad occidental, superan con creces lo que puede ser alguna práctica de otras comunidades indígenas, porque también hay ontología indígenas inmersas que tienen que ver con otras formas de relacionarse con la naturaleza. Y en cuanto a eso, creo que la apropiación cultural, que era la segunda pregunta que tú hacías, em, em, sí, definitivamente también hay que tenerlo en mente, porque también la etnoecología tiene un amplio prontuario de apropiación sobre todo de plantas medicinales que posteriormente terminaron en laboratorios como el tan nombrado hoy en día Pfizer u otro del norte, que derechamente sacaron compuestos vegetales a propósito del conocimiento de comunidades locales. Lo que yo de alguna forma como me posiciono no es a través de la abstracción del conocimiento, sino que a través de la valoración de ese conocimiento justamente. Que yo creo que es uno de los aspectos que está ocurriendo hoy en día, y que ha llevado a generar degradación de ciertos ecosistemas, y es que los conocimientos locales o tradicionales están completamente invisibilizados. Y creo que el primer ejercicio que quizás se puede hacer es visibilizarlo. Y posteriormente puede venir esa discusión sobre si esta práctica es o no sustentable, pero el primer ejercicio es generar una visibilización de esos conocimientos aplastados históricamente, y que al menos la investigación desde la ciencia ecológica muestra que muchas de ellas pueden ser prácticas sustentables, sin ánimo obviamente de caer en esto primero que tú mencionabas, que es la sacralización, la metáfora del buen salvaje, digamos. Eso.
Gracias, Matías. No sé si Juliet o Carolina quieren responder. Sí, a mí me gustaría hacer un poco una reflexión a propósito de este riesgo que se corre de, como señalaba Matías, de sacralizar el conocimiento tradicional. Creo que es importante aquí un poco cuidar el lenguaje y señalar que las prácticas locales no son lo mismo que las prácticas tradicionales. Y esta idea de la práctica tradicional también es necesario verla desde una perspectiva crítica. En el caso colombiano, por ejemplo, cuando las comunidades negras empezaron a entenderse como comunidades étnicas y se incluyen dentro de la legislación y se les da la posibilidad de tener acceso a tierra por sus prácticas tradicionales de producción, uno de los primeros choques fue, bueno, ¿y cuáles son nuestras prácticas tradicionales de producción? ¿Qué significa esto de lo tradicional? ¿Cómo se define lo tradicional? Porque las prácticas productivas también son dinámicas en el tiempo y van cambiando, y entonces, ¿en qué momento decimos que una práctica es tradicional o no? Que pueden ser, pues porque son mutantes, porque son cambiantes en el tiempo y dependen de las dinámicas sociales y de las dinámicas del entorno también. Y eso no quiere decir que las prácticas tradicionales sean necesariamente prácticas sostenibles, como señalaba Matías. En el caso del estudio que estoy realizando en el marco de esta investigación, una práctica tradicional ganadera, por ejemplo, es secar las ciénagas para poner vacas. Es la forma tradicional de ganadería y hay una idea de paisaje ganadero de tierra plana, sin árboles, donde hay vacas. Esa es la idea del paisaje ganadero, que es claramente una práctica muy poco sustentable en muchos sentidos. Entonces, aquí creo que es necesario tener una perspectiva muy crítica sobre la idea de esas prácticas tradicionales de producción, que en última son la expresión de los saberes locales. Era eso. Bien. Juliet, sobre la posicionalidad. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que para mí, bueno, esa pregunta es parte importante dentro de mi proyecto de investigación, ¿no es cierto? Porque estoy estudiando redes de resiliencia en los cuales, bueno, nosotros, la academia, los científicos, los científicos técnicos también, participamos activamente. Entonces, es claramente parte del corazón de mi pregunta, desde, o sea, como vernos como actantes también dentro de estas redes, no tanto quizás desde una interfaz, para retomar quizás la otra pregunta que se hacía, sino más bien como actantes dentro de redes, donde no solamente está lo humano, también está lo no humano, por ejemplo, los modelos, las herramientas, los indicadores, las técnicas, pero donde evidentemente está la ciencia, la academia, donde participamos no solamente pidiendo financiamiento y haciendo proyectos, sino que participamos legitimizando, favoreciendo ciertas perspectivas, ciertos indicadores, desarrollándolos, etcétera. O sea, yo misma fui parte del primer caso, de la red de Santiago Resiliente, o sea, soy parte de este mismo estudio y también es el interés de desarrollarlo, ¿no es cierto? De ver cómo estamos participando y de hecho las nuevas formas de gobernanza, bueno, de cambios en temas de gobernanza territoriales y en estas formas híbridas de transdisciplina, por ejemplo, interdisciplina, la ciencia está participando activamente para legitimizar o favorecer algunas perspectivas, así que me parece fundamental que podamos incorporar esta pregunta sobre el conocimiento, bueno, las técnicas, como verán, yo tengo una pequeña obsesión por la idea de las técnicas, pero bueno, por el conocimiento, las técnicas que generamos, nuestras acciones y nuestra posicionalidad. Súper, muchas gracias. Muy brevemente, porque creo que estamos en la hora, ¿no? Sí, pero no sé si hubiese alguna otra intervención o pregunta o comentario que también es posible. Yo comentar solamente a modo general, mientras, por si piensan o si hay que cerrar, el gran jefe aquí es Nicolás, así que él nos manda las señales, ¿no? No hay apuro para cerrar, ¿eh? Se puede ya, conversar. nos podemos quedar todo el día si queremos, está bien. No, tampoco, digamos, pues si hay una pregunta más o algo. Sí, sería bueno. Yo solamente es mandar como me parece que interesante, claro, lo que no hemos visto en esta sesión, el vínculo directo con un territorio en particular, pero lo que sí tal vez se reafirma un poco algo que sí habíamos discutido previamente, que es cómo estas maneras de aproximarse, tanto conceptual, epistemológica como metodológicamente, a los territorios puede ser un elemento que colabore a lo mejor a interacciones y a diálogos que se deben propiciar a partir del espacio que genera el proyecto. Entonces, solamente pasar ese aviso que me parece que es súper importante. ¿Ya? Sí. ¿Y si hay otra pregunta, comentario? Yo quería hacer me parece excelente la discusión que se armó y que instala Carolina con su
con su intervención y retoma un poco también lo que señalaba Andrés Gómez, en algún momento tiene que ver con esta noción de conocimiento, ¿no? Como una cuestión abstracta. Entonces los conocimientos están siempre encarnados en técnicas, ¿no? Eso sería como uno podría decir, ¿no? Y la técnica está, no existe el conocimiento como una cosa aristotélica, ¿sí? ¿No? Los conocimientos son siempre conocimientos en algo, encarnados en herramientas, en instrumentos, en interacciones. Entonces es complicado, bueno, digo, o sea, desde un punto de vista, quizás estoy totalmente equivocado. Entonces el conocimiento es siempre un conocimiento situado, digamos, funcionando, y tiene una materialidad, que tiene interacciones, que son herramientas, qué sé yo. Entonces me parece, a mí siempre me resulta problemática esta palabra, el conocimiento, ¿no? Como una cuestión que fuese abstraíble y objetivable eso. Bueno, este es No sé si alguien se anima a recoger el guante o quiere hacer una pregunta. Bueno, ya es de noche aquí también, lo siento. No, yo me gustaría retomar lo que decía Nicolás respecto al conocimiento, no sé si, pero como reflexión, porque si bien es cierto, yo coincido con tu reflexión respecto a que no es etéreo, sin embargo, al ser material, también lo podemos retrasar, o sea, podemos imaginarlo a través de la materialidad, por ejemplo, pasada, estoy pensando en mi caso de estudio de Tarapacá, cómo fueron esos conocimientos. Y retorno un poco a lo que discutimos ayer, porque finalmente el constructo histórico de un espacio, vuelvo a repetir, estoy reflexionando sobre Tarapacá, que nace desde la historiografía y nace en este caso de las fuentes históricas, forzosamente deja de lado actores. Sin embargo, el rescate de cierta materialidad nos puede dar luces de otros actores y de otros pensamientos y de otros conocimientos que a lo mejor no están retratados en la historia, digamos. Y por eso es tan importante, por ejemplo, la materialidad que no está retratada en la fuente histórica. Vuelvo a repetir, estoy reflexionando respecto a mi caso de Tarapacá, en este caso las cañerías, las bombas de agua, cómo esta materialidad, que no tiene una representatividad tan fuerte en la fuente histórica, nos puede dar cuenta, lo podemos interpretar como cierta materialidad o cierto conocimiento de que las personas que funcionaron en estos territorios tenían, digamos. Gracias, Manuel. Sí, yo Juliet. puedo meter ahí la cuchara. Absolutamente, es la idea. Sí, que me parece efectivamente súper interesante esta idea de como que empezar a aterrizar de alguna manera conceptos como el conocimiento. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo hablo de modelos, que es una propuesta, bueno, que retoma la idea como de marcos conceptuales, pero también ya desde metodologías y técnicas y de formas en que esto se materializa, como decía, como se estaba planteando antes, me parece que Nicolás, que no vivía por el celular, pero no es solamente, no es solamente la materialización, o sea, hay distintas maneras de materializarlo. Hay una materialización que efectivamente igual es abstracta, conceptual, que dice relación, por ejemplo, con concepciones, representaciones, por ejemplo, en mi caso de territorios, de la resiliencia, del futuro, de la idea de trayectoria, de ideas y de representaciones así, también en formas de técnicas que se utilizan como indicadores, metodologías, y también en prácticas, como que en prácticas en que se van a empezar a movilizar estas representaciones, estos discursos y estas métricas, estas formas de poner en práctica el conocimiento. Entonces, como bien interesante, yo creo que esta propuesta, no sé, es a modo de respuesta, me parece que quizá hay que seguir profundizando esta idea. Muchas gracias, Juliet. No sé si alguien más quiere seguir la discusión o plantear algo complementario. O bien cerramos también. Existe la posibilidad, ¿no? Andrés. Hola. Solo un comentario, hay una palabreja bien bonita que además da mucha potencia, digamos, a la hora de poder investigar, y como este es
un escenario de doctorandos, es bueno señalarla, digamos, ¿no? La idea de conocimiento en acción, ¿no? El conocimiento no solo se construye socialmente, sino que se observa en acción, digamos, y por ahí las tecnologías y las maneras en que se aplican concepciones, mapas, métricas, formas de comprender, digamos, chocan, evidentemente, con el tipo de científicos locales y el tipo de conocimiento experto que se instala en estos espacios, digamos. Y yo creo que un poco por ahí anda todo el proyecto dando vuelta, ¿no? Nada, una reflexión solo. Gracias, Andrés. Colegas, muchas gracias a todos por estas 2 jornadas. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los asistentes. Si alguien tiene problema con que su presentación quede en línea, por favor que me lo señale. Yo voy a mandar un mail en todo caso para que cada quien pueda, o sea, si alguien tiene alguna objeción, me la comunique y editamos. Lamento los desperfectos técnicos de esta tarde aquí. Mi falta de pericia con el Zoom me pasó una mala jugada. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Y creo que ha salido muy bien. Gracias a todas, a todos. Fue una excelente jornada. Es muy estimulante escucharles, así que muchas gracias también, Nicolás, por encabezar esta iniciativa que creo que a todos, a todas nos enriquece mucho. Así que eso, gracias. Gracias por tu presencia, Enrique. Gracias. Todo. Saludos. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén todos muy bien, todo muy bien. Gusto de ver también a los amigos que no veía hace tiempo. Manuel, Saludos, Enrique. que estén muy bien. Manuel Méndez, también por ahí lo vi.